¿Qué es lo que puede ocurrir en este año 2023 que está iniciando en materia de economía, en materia de geopolítica y en la Iglesia? Serios problemas son previsibles. Un cisma por los obispos alemanes, una inflación creciente, una crisis económica en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Y qué sucede con Rusia y Ucrania? Hay muchas cosas que son previsibles. ¿Qué podrá ocurrir en este año? Quédese en este gran clásico ya de todos los años, Previsiones 2023. En efecto, queridos amigos, hoy Previsiones 2023. Antes que usted me diga, yo lo sé, hubo 2 años sin previsiones. ¿Por qué? Por la pandemia, uno, y otro por las elecciones en Estados Unidos. Entonces, esos 2 factores no eran previsibles y por eso no pudimos hacer esos programas. Pero ahora, iniciando este año 2023, le presentamos Previsiones 2023. ¿Quiénes estarán con nosotros? Comienzo pues de izquierda a derecha, para comentar sobre economía, Ernesto O'Farrill Santos Coy, presidente de Bursamétrica. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Gracias. Para hablar sobre las previsiones en lo que pudiera ocurrir en la Iglesia, en México y en el mundo, Julieta Appendini, director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, Julieta. Gracias, Roberto. ¿Sí ves las cosas muy duras? Sí, pero también hay luces de esperanza. Ah, bueno. Sí, soy muy positiva. Qué bueno que empiezas así. Sí. Pero ya ves, en Nicaragua la cosa no está bien. Sí, pero a veces necesitamos todas estas cosas para fortalecer lo que tenemos, ¿no? Bueno, ya veremos qué ves tú venir. Y en materia de geopolítica, pues Miguel Salinas, quien radica en Guadalajara, ha sido muy activo últimamente desde sus blogs y en YouTube y hace, además de publicar cada semana el boletín de inteligencia y el boletín de información, es un gran analista de geopolítica. Bienvenido, Miguel. Gracias, Roberto, por tu invitación. Siempre es un honor estar aquí con ustedes y en este programa tan esperado por toda la gente. Gracias. La pregunta primera es Ucrania, ¿no? Ucrania, sí, Rusia. ¿Verdad? De hecho, la última vez que estuvimos aquí haciendo este programa. Antes de la pandemia, ¿no? Fue, en el transcurso de la elección, estaba en desarrollo la elección del 2020 y habíamos hablado que era previsible un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Ándale. Ajá. Y bueno, no era una cuestión de bola mágica, simplemente se veía venir que si quedaba como quedó Biden de presidente, se iba a desatar un conflicto. Lo cual sucedió. Ahí está. No tanto Estados Unidos, pero sí la OTAN. Está involucrado, exactamente. Bueno, como ve usted, tenemos mucha carnita, tenemos mucha materia. Posiblemente lo que más pudiera preocuparle a usted así rápido sería la cuestión económica, ¿no? En el mundo, el euro, el dólar, la inflación, el peso. ¿Qué va a ocurrir con el dinero en México? De todo esto hablaremos hoy, pero antes que Marisa nos explique, para dejarlo muy claro, ¿qué cosa es esto de las previsiones? Para no confundir predicciones con previsiones, queridos amigos, recordemos que las predicciones son una especie de adivinaciones, en tanto que las previsiones son aquellas incidencias que podrían presentarse a futuro y que se calculan a partir del conocimiento de expertos en la materia. Las previsiones pueden tener cumplimiento o no, pues siempre existen incidentes que no son como tales previsibles. Veamos ahora cómo se calculan y en qué consisten las previsiones. Las previsiones son eventos que pudiesen ocurrir a futuro y que pueden calcularse a partir de una experiencia histórica conocida y analizada por expertos que dominan su materia. El economista libanés Nassim Nicolás Taleb desarrolló un concepto al que él mismo denominó cisne negro, como aquello que trata de dar explicación a la sucesión de un evento impredecible e inesperado para la sociedad y de gran relevancia e impacto para los agentes sociales y económicos.
Grandes cisnes negros en la historia son el hundimiento del Titanic, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la pandemia del COVID-19. Las previsiones, por su parte, son sucesos que, bien calculados a partir de acontecimientos anteriores, pudiesen presentarse a corto, mediano o largo plazo o que simplemente no pudiesen ocurrir, con la confianza puesta en que durante este año 2023 no se presente algún otro cisne negro como lo ha sido el coronavirus que desató una pandemia impredecible. Podremos calcular las previsiones de lo que pudiesen ocurrir en la geopolítica, en la economía y en la iglesia, confiando en que todo puede transcurrir para un mayor bien y siempre desde el inapreciable don de la fe. Así que está bien claro, no son predicciones. Vamos a dejarle eso a los brujos que también cada que empieza el año hacen sus pronósticos y sus predicciones. Esto es algo serio y formal, son las predicciones. Comencemos conversando con Ernesto O'Farrill Santos Coy acerca de lo que puede ocurrir en materia económica. Primo, ¿nos va a cargar el payaso? Creo que cada año te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Nos va a cargar el payaso, sí o no? En el mundo y en México. Bien. Desafortunadamente, sí, nos va a cargar el payaso. Au. ¿Internacional o nacional? Internacional. Bien, en resumen, ¿qué es lo que sucedió? Con la pandemia, los países ricos, sobre todo, sus bancos centrales se pusieron a crear dinero de manera excesiva y pues también hubo programas de los gobiernos donde les llegaban cheques a las familias y a las empresas para apoyarlos en la pandemia. Todo eso sucedió en el 20 y en el 21. En el 22, el banco principal del mundo, que es la Reserva Federal, tardó mucho tiempo en darse cuenta que lo anterior que acabo de comentar estaba generando un fenómeno de inflación más alta a lo normal. Y no lo quiso reconocer a tiempo, ni quiso actuar. Pero después llegó el intento de intervención de Rusia en Ucrania y eso todavía exacerbó más las presiones inflacionarias y adicionalmente también olas continuas de la epidemia COVID con nuevas cepas en China generó también que hubiera varios episodios de confinamiento en más de 40 ciudades en China, donde se interrumpió la producción de bienes de las cadenas de suministro a nivel mundial. Otro factor que también alentó la inflación. Y entonces estamos hoy ante la inflación más alta de los últimos 40 años y lo que han estado haciendo los bancos centrales a lo largo de este año es revertir sus políticas monetarias, subiendo las tasas de interés y ahora recogiendo dinero. Nunca antes en la historia habíamos visto primero la creación de dinero que se dio en los años 20 y 21, ni el fenómeno que estamos viendo ahora en el que todos los bancos centrales al mismo tiempo están subiendo tasas y recogiendo dinero. La primera fase implicó que los mercados en general, mercados de bienes, materias primas, mercados de accionarios, de bonos, divisas, se inflaran, hasta las criptomonedas, ¿no? Ajá. Subieron de precio irracionalmente. Bueno, pues lo que viene más adelante es que vamos a tener una desinflación, ¿no? En la medida que se recoge dinero. En la medida en la que se recoja el dinero, pero se hará. Los mercados se van a desinflar, pero esto ha tardado mucho precisamente porque está el factor Rusia, porque está el factor China, y entonces los bancos centrales han tenido que subir más las tasas de interés. Ajá. Y todavía se espera que suban más en la primera parte del año entrante. Y el efecto de eso, ese es a donde quiero llegar, es que vamos a pasar por una recesión global. Europa y Reino Unido ya entraron en esa fase donde se cae la actividad económica, se cae la producción y empieza a haber más desempleo. Ahí ya entraron los europeos y los británicos. Se espera que Estados Unidos entre en ese fenómeno de recesión inducida por los propios bancos centrales el año entrante, probablemente en el segundo... O sea, 2024. 2023. Ajá, no, este año. Este año, que está comenzando. 2023, segundo trimestre, tercer trimestre, es donde pudiera iniciar la recesión en Estados Unidos. Y en el caso de México, con un trimestre de desfase, más o menos, es decir,
para el tercer trimestre o cuarto, podríamos ver que también en México se sufre o se sufrirá una recesión, pero magnificada. Entonces, a partir de abril empezaríamos a sufrir en México. Digamos que empieza a verse en algunos sectores, porque no toda la economía se comporta digamos, de manera sincronizada, sino que unos sectores van antes que otros. Esto que nos explicabas de que se está recogiendo dinero en Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos ya, esto ha provocado que el peso ante el dólar y el euro no se mueva, que se mantenga firme. O sea, no porque el peso esté fuerte, sino porque el euro y el dólar están siendo retirados. No, digamos que lo que está sucediendo cuando se crean dólares, lo que sucede es que el dólar se debilita contra todas las monedas. Ajá. Y ahora que se recogen dólares, el dólar, o sea, escasean los dólares, el dólar se fortalece contra todas. Pero eso es lo extraño, que el peso mexicano se ha mantenido bastante fuerte, Sí. incluso más fuerte que el euro, Ajá. o que la libra esterlina, o que el yen japonés, que se han venido debilitando contra el dólar. Pero a partir de abril, no more, ¿ok? Bien, ¿esto por qué? Porque el Banco de México se adelantó a la Reserva Federal y ha mantenido una diferencia de tasas de interés de 6 puntos a favor de las tasas en pesos. O sea, las tasas en pesos están arriba de la tasa en dólares. Por ejemplo, en las últimas semanas del año, la Reserva Federal incrementó medio punto su tasa y la llevó al 5,5. Bueno, pues al 4,5 hasta al 5. Y el Banco de México subió su tasa del 10 al 10,5. Se mantiene un diferencial de alrededor de 6 puntos a favor de las tasas en pesos. Y eso ha favorecido, junto con una disciplina fiscal que se ha mantenido hasta el año pasado, no se ve para adelante, pero eso ha favorecido el fortalecimiento del peso. Sí, la captación fiscal ha sido más eficiente que nunca. Ahora, por lo que nos dices, nos va a cargar el payaso internacional, pero nos va a cargar el payaso nacional, Ernesto, porque mira, si vemos los billetes en circulación en México, todos son nuevos. Desde el de 20 pesos que trae Iturbide hasta el de 1,000 pesos. Todos son nuevos. ¿No te has confundido con el de 500 y el de 20? ¿No? Sí. Que te dan uno de 500 en lugar de darte uno de 20. Al revés. O sea, este exceso de circulante en México debe tener consecuencias. No, el Banco de México no ha estado imprimiendo pesos irresponsablemente, no. Ah, ¿no? No. Ajá. Lo O sea, que- ahí somos neoliberales. ¿O no? Bueno, en finanzas públicas hasta ahora, Ajá. sí ha sido un gobierno exageradamente conservador, como dicen ellos, Ajá, sí, claro. neoliberal. Pero a tu pregunta, porque no llegué a la conclusión, el peso, ¿cómo va a estar? Nos parece que tenemos varios motores que han funcionado de manera extraordinaria, que también favorecen el peso fuerte. Exportaciones manufactureras, muy altas. Exportaciones del campo. Turismo, varios meses al final del año en los destinos de playa fueron récord de ocupación. También tenemos remesas familiares de lo que mandan nuestros compatriotas del exterior a sus familias, 5.500 millones de dólares mensuales. Vamos a acumular cerca de 58,000 millones de dólares de remesas, casi el 6% de la economía. O sea, estamos siendo felices si no nos damos cuenta. Inversión extranjera directa de plantas que estaban en China, plantas fabriles, y que se están reubicando en la zona fronteriza De México. por lo que está pasando en China. Todos esos flujos se los debemos al presidente Biden. Al presidente Biden. Biden. Así es, a la economía de Estados Unidos. Tengo que hacer una pausa. No, dime. En una recesión, todos estos flujos se revierten y entonces el tipo de cambio va a tener que flotar en un rango más alto. A ver, Pero ahorita dime lo comentamos. en 5 segundos, en economía, en México, para los mexicanos, en este 2023, ¿nos va a ir muy mal o nos va a ir igual? No estamos pronosticando una recesión con crisis financiera, no. Es una recesión relativamente ligera. Pero vas a tener menor actividad económica que el año pasado. Ajá. Pero también vas a tener una tendencia a la baja lenta de la inflación. ¿Qué nos recomiendas, no? Tengo que hacer una pausa.
porque no solamente vamos a ver previsiones de lo que puede ocurrir, sino también a ver si podemos tener alguna recomendación. Una pausa, regreso con la geopolítica. ¿Qué va a ocurrir con las elecciones en Estados Unidos? Ver también cómo serían las elecciones en México. Podemos empezar a calcularlo ya. ¿Habrá gente en las calles en Estados Unidos y en México como lo ha habido, no? Y luego, ¿qué cosa sucederá con Rusia y con Ucrania y con China? Todo esto después de una pausa y, por supuesto, la Iglesia, ¿no? También el Papa ha sido muy acusador de Rusia, muy a favor de Ucrania. Y tenemos el asunto en Nicaragua. ¿Habrá persecución religiosa? Todo esto después de una pausa. ¿Qué puede ocurrir en 2023? ¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos su libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Continuamos, queridos amigos, en este programa Previsiones 2023. Usted nos lo ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el programa de previsiones? Bueno, pues aquí está. Ahora conversaré con Miguel Salinas en torno a geopolítica internacional. Miguel,
OTAN, Rusia, China, ¿qué? Bueno, como Estados Unidos. Así es. Como Bueno, hemos y comentado. México, ¿no? O sea, Ajá. no es 2023, pero será 2024. Bueno, pero el 2024 va a empezar en 2023. A ver, ¿cómo? Electoralmente hablando. Ah, Por lo que va a suceder en la elección del Estado de México, que es la más importante de las que va a haber. Y ahí va a ser un ejercicio de lo que va a pasar en el 2024, en todos los sentidos. Está medio cantado lo que viene, precisamente por lo que pasó, no sé si recuerdas, hace más o menos unas 3 semanas, a mediados de diciembre del 2022, que el presidente pues metió a la mala, ¿no?, la iniciativa de que le aprobaran su reforma electoral con la idea de impedir que se lleven a cabo los procesos electorales de manera regular, como se habían estado realizando prácticamente desde el 90, ¿no? Y la primera prueba de fuego, pues esto ya sabemos que se va a la Suprema Corte para pedir que se haga inconstitucional, pero no sabemos en qué va a terminar. El asunto es que en el Estado de México se va a mostrar realmente si esto se va a echar a andar. ¿cuándo? En la elección en julio. Es en Julio. ¿Y del- qué crees que ocurra? ¿Qué es previsible? Bueno, yo creo que... A ver, ya, si el PRI pierde el Estado de México, ahora sí ya. Yo creo que va a haber una especie de... es que eso va a depender de algo muy inestable, que es el estado de ánimo del presidente. Porque eso ¿El es estado de ánimo? De ánimo. O sea, dependemos del estado de ánimo de una Así es, persona. así es, exactamente. Desgraciadamente, y muchas decisiones que se han tomado erróneas a lo largo de este sexenio, que ya está ya va en su recta final, han sido tomadas de manera caprichosa y de manera irracional, precisamente por arranques, ¿no?, de ira, de coraje, de envidia, de lo que sea. Y la cuestión del Estado de México es una imposición que el presidente quiere que se dé el resultado como él lo desea. Nos queda claro, creo, que López Obrador no quiere perder la elección el 2024, no la quiere perder. No sabemos todavía, yo la verdad no creo que ese es mi pronóstico, ¿no? No creo que la candidata sea Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella la están poniendo para desgastar y que la oposición descargue en ella toda su artillería y el candidato real es el secretario de Gobernación. El mundo, Miguel. Bueno, ¿Qué? más o menos Ucrania, vamos... Rusia, OTAN, Mira, Estados Unidos. El asunto de la ¿Regresa guerra... Trump? el Trump asunto de... comes back, Mr. Trump. Yo sinceramente no creo que vaya a regresar. Yo no creo. No le van a permitir porque tampoco le permitieron la reelección. Aunque te cae bien, ¿no? Bueno, yo creo que de lo que había en el panorama político en Estados Unidos pues era lo más rescatable, ¿no? Tiene obviamente sus... Pero mientras puntos, ¿no? Joe Biden siga saludando a gente inexistente y saluda a su mamá de pronto, él tampoco ya está en condiciones. Bueno, el asunto es que Biden pues, obviamente no se va a reelegir, por supuesto, ¿no? No está en condiciones, efectivamente. Va a haber una elección nueva, es decir, con 2 candidatos que no han sido candidatos, me imagino, un republicano y un demócrata. El republicano no va a ser Trump, no se lo van a permitir, y ni dentro del Partido Republicano. Pero yo creo que el candidato republicano va a ser alguien alineado a Trump, eso sí, yo creo. Y va a ser un candidato fuerte. Ajá. Y va a llegar tan desgastado el demócrata que yo creo que van a perder la elección, eso es lo que yo creo. El asunto que me preguntaste de México y lo de Rusia, los dos orbitan en torno a la debilidad de Biden. Es decir, las cosas que ha hecho el gobierno de México de pasarse de listo con muchas cosas y lo que ha hecho, por ejemplo, Rusia de aventarse a hacer una incursión militar en Ucrania, lo hicieron sabiendo que no iba a haber una respuesta contundente porque no la podía haber de parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos esperaba que la OTAN los que tomaran la iniciativa y los que lanzaran las bombas. No sé si recuerdas también algo que sucedió el año pasado, por ahí de noviembre. ¿2022? Del 2022, que hubo un incidente donde supuestamente lanzaron unos misiles en Polonia y que inmediatamente dijeron, no, es que fue Rusia. Sí. Para provocar una guerra. ¿Tú crees que fue una bandera falsa? Bueno, Rusia inmediatamente, incluso Polonia dijo, bueno, yo creo que no fue Rusia, es decir, ellos se deslindaron. El asunto es que estas provocaciones pueden continuar. Yo creo que en la medida en la que Biden se va debilitando y desgastando, evidentemente, porque está a la vista de todos, de que no tiene capacidad de gobernar, van a venir otros incidentes dentro del grupo duro, como Hillary Clinton y otros,
que sí quieren una guerra directo con Estados Unidos, con Rusia, perdón, con Rusia. Entonces, en la tierra de los ciegos, el tuerto es Putin. Hasta cierto aspecto sí, y fíjate, lo que pasa es que es una figura muy controversial porque en cosas sociales pues está haciendo las cosas correctas. Recordarás también a finales del año pasado, en diciembre del 2022, él publicó una ley en la cual se prohibía la ideología de género para los niños y todo este tipo de cosas. O sea, Rusia, sí. Es el único país prácticamente que lo ha hecho abiertamente, uno que otro del centro de Europa, ¿no? Putin es el nuevo zar. Así es. Es cristiano, va a misa diario, es conservador, Así es. cuida los valores. Y en esto de las previsiones, no se trata de que alguien a usted le caiga bien o mal, simplemente es ver lo que puede ocurrir. Vamos a cambiar un poquito de tema para revisar qué nos dice el Evangelio hoy. ¿Cuál es la palabra del Señor para este día? Y vuelvo para ver lo que puede ocurrir en la iglesia, en México, en el mundo también. Ahí está el asunto de Nicaragua, está el asunto con Rusia. La ministra de Exteriores de Rusia acaba de aceptar el ofrecimiento de disculpas por parte de la Santa Sede por cosas que dijo el Papa en torno a Rusia en su incursión a Ucrania. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Esta es la palabra del Señor para este domingo, el Evangelio de hoy. Ahora recibo con afecto a Julieta Pendini, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, para ver las previsiones en torno a la Iglesia. Julieta, Alemania, ¿no? ¿Alemania le quiere decir al Papa lo que tiene que hacer? ¿O Alemania nos quiere decir a nosotros cómo tenemos que ser iglesia? ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar con Alemania? Bueno, yo creo que las previsiones de la Iglesia Católica es un tema como más amplio, ¿no? Sí. Tenemos evidentemente el tema de Alemania, pero yo me centraría más en una cuestión que está sucediendo, ¿no? Y que viene caminando desde un par de años atrás de mucho movimiento, en donde vemos una disminución de católicos en el mundo, en algunas zonas. Europa evidentemente es el
el centro de disminución de los católicos. Y la parroquia mía, porque por ahí también... dicen que Latinoamérica va a ser la que ahora evangelice a Europa, ¿no? En un futuro. Pero Eso que no es sacó lo que una se teología dice, ¿no? latinoamericana, porque, oye... En otras zonas de Latinoamérica también hay un secularismo, y eso se viene viendo desde años atrás, y se prevé que siga esta línea de secularismo. Por otro lado, vemos este tema de la persecución religiosa, que va a continuar, va a empeorar en el mundo, estoy hablando en general en el mundo, va a empeorar. Es de las perspectivas que vamos a marcar ahora en el informe del 2023. Hay zonas en donde se prevé peor, ¿no? Sobre todo África está verdaderamente devastado toda esta situación de la libertad religiosa. Y por otro lado, empieza a haber en los países todo este tema de meter todo este tema del derecho a la libertad religiosa, ¿no? En muchos países, pero este tema en muchos lugares los están tomando para quitar a la Iglesia Católica, para moverla, para desplazarla, para quitarle poder, para callar a los que somos católicos, callar y poder tener esa expresión. Es decir, yo con la bandera de hagamos un Estado laico, que es el caso de México, hagamos un Estado laico, tú católico no te expreses, porque entonces si no, me estás agrediendo, ¿no? Ajá. Entonces es buscar, tomando este tema del derecho a la libertad religiosa, callar la posibilidad de que uno pueda expresar su fe. Entonces, por un lado, hay situaciones que van a continuar el año que entra, ¿no? Todas estas disminuciones, pero por otro lado, tenemos una iglesia que va a tener un año muy interesante, porque viene el sínodo, en octubre del 2023, que además el tema es la sinodalidad. El sínodo de la sinodalidad. Exactamente. La sinodalidad, que al final es el ser y el quehacer de la iglesia. En el que todo el mundo ha dicho cómo quiere que sea la iglesia. Ok, a ver. Entonces en octubre conoceremos los resultados. No, no se trata de llegar a conclusiones, lo ha dicho el Papa. Va a ser el primer encuentro en la historia donde se quiere tener la voz, como el censo, la encuesta de todos los católicos, de cómo están viviendo ellos como católicos y qué es lo que quisieran. Debe de haber un trabajo todo este año, que lo ha habido atrás. Ojo, este año fue muy interesante el trabajo que hizo México con los obispos y los resultados que hubo de este trabajo del sínodo, en donde se convocaron a muchísimos católicos, y les recomiendo la lectura del cardenal Felipe Arizmendi, que lo publica Desde la Fe, en donde nos da la perspectiva de los resultados en México, muy claro, muy transparente, con cosas positivas y negativas de una primera expresión que hubo de la situación en México. Bueno, concentration en lo que te voy a preguntar, ¿ok? Mira. ¿Qué quieres que te diga? La iglesia está viviendo un momento actual en el que habemos, me incluyo, sí, y que lo digo, habemos personas que dentro de la iglesia nos gusta lo conservador. Y que no estamos dispuestos a que haya cambios drásticos. Y muy buena parte de la iglesia de los bautizados piensa diferente, ¿no? Cosas novedosas que antes eran anticuadas, pero la iglesia tiene que modernizarse y aceptar estas cosas, y aceptar el sacerdocio femenino y los homosexuales, cuánta cosa, ¿ok? Bueno. Así creo que lo estás exagerando un poco. Bueno, pero digamos que hay esos dos fuerzas en la iglesia, ¿no? Maneras de concebir la iglesia. ¿Debe ser como siempre ha sido o debe ser diferente? Así como dijiste, este asunto de la libertad religiosa se está usando en algunos países para quitarle fuerza a la iglesia. El sínodo de la sinodalidad ¿no tendrá como resultado quitarle a la iglesia lo conservador? No. Concentration. No. A ver, la iglesia, el problema de la iglesia no es blanco-negro. Yo no estaría de acuerdo contigo en decir que es un pleito de conservadores con extremistas liberales. Porque, no extremistas, pero sí, digamos... Porque, a ver, ¿liberal? No, porque dentro de ese extremismo hay toda una gama que se concentra muchísima gente. Me parece que el Papa Francisco ha tenido un trabajo del tema del diálogo. Ha abierto el tema del diálogo. Y diálogo significa escuchemos y pongámonos de acuerdo. A ver, la Iglesia Católica ha vivido momentos en su historia
no soy una historiadora, pero no se necesita ser historiadora para saber, momentos terribles, de crisis terrible. ¿Por qué ha permanecido la Iglesia Católica con todas las crisis que ha tenido? Ya sabemos que esta barca tiene un capitán. Tiene un capitán, mucho más allá, pero ojo, los valores tradicionales de la Iglesia ha sido muy importante lo que la ha conservado. Ojo, los valores tradicionales no significa vivan los conservadores. Ojo, significa hay valores tradicionales que son lo que los sostienen, pero esos valores tradicionales tienen que caminar en un rumbo en el que estamos teniendo movimientos, cambios. A ver, ojo, después de la pandemia hay cosas que uno ya no puede hacer. Y entonces dices, no, pero a mí me gustaba tomar el café con el brazo izquierdo, pero después de la pandemia ya no se puede usar el brazo izquierdo. Estoy diciendo una tontería, pero lo que te quiero decir es, el Papa Francisco está invitando al cambio. ¿Qué es, y entonces? este año, con lo que está proponiendo el Papa, es la oportunidad de que se genere este diálogo y que podamos llegar a principios para poder posteriormente llegar a acuerdos. Probablemente el Papa Francisco no le quede mucho tiempo, porque se jubile y decida ya salir. Es una persona que ya está grande, está enfermo. Eso yo no tengo la bola mágica, pero tenemos que pensar. ¿Un cónclave en 2023? No lo sé, yo no tengo bola mágica. ¿Crees que habría un Concilio Vaticano III en 2023? No, no lo creo. Tengo que hacer una pausa. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué cree que sea previsible para la Iglesia? Que se endurezca en lo conservador, porque decir, soy la única institución de la humanidad que queda todavía con lo que es justo, sabio, bueno y conservador. ¿Se endurezca o que de plano se relaje? ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con La Moderna. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 06 00.
Continuamos con más de Previsiones 2023 en materia económica, en geopolítica y en asuntos de la Iglesia. Sigo conversando con Julieta Appendini, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Miguel Salinas, analista de geopolítica, y con Ernesto Farrell Santos Coy, analista de economía y presidente de Bursamétrica. Qué bueno que ya están los tres juntos. Cada uno de ustedes nos dio un tema de entrada. Vamos a avanzar. Creo que en la Iglesia nos quedamos en lo de conservadores o no. Pero esto está en todo el mundo, ¿no? En geopolítica también. Totalmente. Lo decías, Miguel, regresan los republicanos, se quedan los demócratas. ¿Que el mundo no se debate hoy entre la derecha y la izquierda? ¿Y en economía también? Sí, igual. Igual todavía hay quien prefiere una economía de libre mercado y un Estado pequeño, y quien prefiere un Estado más intervencionista, más grande. Y sucede en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir este año? Bueno, que ninguna de las dos vías es la adecuada. Eso ya está más que comprobado, ¿no? ¿Qué puede pasar este año? Bueno, pues seguirá ese debate. En el caso de México, creo que conforme nos acerquemos a las elecciones, ese debate se va a intensificar, y no dudo que los candidatos tomen, los distintos precandidatos y candidatos tomen la bandera, ¿no? Para un lado o para otro. América Latina ya es de izquierda, ¿no, Miguel? Bueno, aparentemente sí. Y Estados Unidos, ¿no? Bueno, también de izquierda, pero han empezado a caer ya. ¿Te acuerdas lo que pasó en Perú? ¿Argentina? En Argentina. Y eso va a venir, se van a empezar a repetir esos patrones, incluso pues ya sabes que... O sea, Venezuela, Cuba. Bueno, es que ahí es otro esquema, porque ahí están mucho más consolidados, o sea, los regímenes. Bueno, México, es que mira, va a depender de lo que esté dispuesto a hacer Estados Unidos. Estados Unidos está muy preocupado en el tema de México por dos asuntos básicamente: el problema de la democracia y el intento de López Obrador de cancelarla, porque literalmente es lo que quiere, y el problema del narcotráfico. A ver, ¿López Obrador quiere cancelar qué? La democracia. Es decir, él llegó vía democrática, pero no quiere que nadie más vaya a llegar. ¿Porque esto está en una agenda 2030? Es una agenda 2030 y es la del Foro de Sao Paulo también, además. La agenda 2030, por cierto, hablando de eso, pues ya la va a adoptar hasta la Iglesia, ¿no? Es una agenda totalmente contraria a lo que uno desearía para la humanidad, pero la Iglesia la va a asumir en la Jornada Mundial de la Juventud, ya está plegado ahí, ya, o sea, ya está, en los documentos dice que ellos están en sintonía con la agenda de la ONU 2030. Y esta agenda va a avanzar en este año, en el 2023 vamos a ver cómo se avanza hacia esa agenda que busca. La conclusión es básicamente pues, que no tengas nada y seas feliz. Esa es la conclusión. Hay gente que piensa que esto es muy exagerado, pero quien lo presentó públicamente, este proyecto, pues fue un señor que era, en ese momento era el príncipe Carlos, ahora es el rey Carlos de Inglaterra, para que la gente no crea que esto simplemente es una ocurrencia. Sí hay instituciones involucradas en esto. Julieta, ¿es previsible un concilio? El último fue con Juan XXIII. 50 y tantos años después, ¿estamos en una situación similar? ¿Hay que renovar a la Iglesia? ¿Que entren aires nuevos? ¿Es previsible un concilio? Para el 2023 no creo. Yo creo que hay un camino en donde están moviéndose las fuerzas, se está pidiendo que intervengan las personas, se está discutiendo muchísimo en todos lados, hay mucho movimiento de diversidad de pensamientos, y eso sí tiene que desembocar en algo. Yo creo que va a ser todo el año de ir y venir, de este actuar y de este diálogo, para que algo pase. O sea, la Iglesia se está revisando hacia adentro. Desde este año ha sido fundamental y ha sido un mandato en todo el mundo de revisión. Ha pedido expresamente el Papa Francisco que haya una revisión, y se han convocado, algunos lo han hecho de mejor manera, otros han cumplido con la tarea, o sea, ha habido de todo, pero ha sido un mandato. Y el siguiente año se quiere que se siga, pero con la mayor participación de laicos. O sea, ¿en 2024? No, en 2023. O sea, este año. Este año. Oye, ¿no le falta al Papa abrir las ventanas de San Pablo Extramuros? Es lo único que le falta. Y decir que entren aires nuevos a la Iglesia, lo que hizo Juan XXIII hace 55 años. ¿Es previsible? Todo puede suceder. ¿Qué hacer, primo, con nuestro dinerito? Bien, bueno, pues es un año que de nuevo
presenta grandes retos para las familias, para las empresas, sobre todo para la iglesia. Para la iglesia. Sobre todo si se cumple esa previsión de que en base a los incrementos de tasas que han hecho los bancos centrales para tratar de controlar la inflación, se da esa recesión inducida. No es una crisis como la del 2008, ¿no? que tronó todo el sistema bancario americano, y pues sí fue una crisis muy grave, le llaman la gran recesión, no estamos viendo eso, no, simplemente es una recesión inducida, como un coma inducido a un paciente para tratar de controlar sus síntomas de gravedad, que en este caso es la hiperinflación, que es la única manera que sabemos cómo resolver ese problema que se nos escapó de las manos en el mundo por todas estas cuestiones que ya hemos comentado, la guerra de Ucrania, China, el exceso de creación de dinero anterior, la lentitud para reaccionar de la Reserva Federal. Entonces, pues, tendremos esa circunstancia, pero pues, México ha pasado por peores circunstancias en el pasado también, igual que la Iglesia, y somos un país viable, y lo que viene para los años venideros puede ser pues, de mucha bonanza en la economía mundial. Hace 2 años era totalmente imprevisible un cisne, un buitre negro que le cayó a la humanidad, que se llama pandemia, ¿no? O COVID-19, un cisne negro. ¿Qué cisnes negros calculan ustedes que pudieran ocurrir en este año? O sea, algo imprevisible. Ernesto. Por definición son impredecibles los cisnes negros, pero hacemos un esfuerzo por soltar algunos posibles. Buitres negros, tú ves. Buitres negros, guajolotes. La invasión de China a Taiwán, ándele, por ejemplo. Okay. Ese puede traer una serie de consecuencias tremendas. Que la inflación se salga de control, que en lugar de irse reduciendo, pase algo y que la inflación se vaya todavía más arriba y por lo tanto que se genere una recesión mucho más profunda de la que hoy estamos previendo. Mundial. En el caso de México, supongamos que sí la economía se cae de más, ¿no? Y pues como al presidente no le gustan reformas fiscales, ni quiere que suba la gasolina, pues al secretario de Hacienda no le quedaría otra que incrementar la deuda y el gasto. Anda. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de las elecciones. No creo que sean tan conservadores o neoliberales como han sido ahora. Y eso pondría en riesgo a México de perder el grado de inversión en el futuro. ¿Qué buitres negros ves tú, Miguel? Bueno, uno que podría ser que anda por ahí revoloteando ya es el régimen chino. Le están dando una sacudida en la mesa. Eso es muy importante porque eso puede tener una repercusión a nivel mundial. Es decir, se vieron a finales del 2022 escenas de gente manifestándose en las calles, algo impensable antes. Gente saliendo a repudiar las nuevas medidas de restricción que quiso imponer el gobierno. Es pero que además, llevan 2 años con eso. Así es, pero además salieron a exigir la caída. Un chino se comió un vampiro en una sopa y llevan 2 años, 3 años con eso. Bueno, ahora la gente está exigiendo la caída del régimen y del Partido Comunista. Es decir, hay alguien atrás o una fuerza muy poderosa, lo suficientemente poderosa como para intentar tirar un régimen tan poderoso y omnímodo como es el régimen chino. Si lo llegan a desestabilizar o a tirar incluso, ese es un pterodáctilo negro, o sea, no es un cisne. Un pterodáctilo. Oye, ¿ves otro virus para este año? Bueno, ya no? Un rebrote probablemente sí. La vacuna 15. Lo que pasa es que esto que vimos en lo de la pandemia fue la primera. Pero no iba a ser la única. O sea, ¿te das cuenta de lo que te pregunto? Sí, ¿eso fue un ejercicio? Así es, claro. ¿Es calculable otra? Por supuesto, así es. Julieta, ¿ves algún cisne negro en la iglesia? O sea, algo imprevisible. En México fue muy inquietante el año pasado lo de la iniciativa de un senador que no haya representación pública de imágenes religiosas en Navidad, ¿no? Esto nos inquietó mucho y ahí se quedó. ¿Pero crees que pueda...? Va a seguir, por supuesto que va a seguir. Y además, este tipo de situaciones que se plantean son el pretexto, porque entonces si son nacimientos, después va a ser cualquier cosa religiosa. Y entonces eso se expande en cualquier... Sí, sin duda va a seguir un movimiento con
con este tema de la inclusión, democracia, estas palabras que se utilizan para que no todo mundo entre, por supuesto que se van a buscar todos estos Se nos fue temas. el tiempo rapidísimo. Yo le pido a cada uno de ustedes, pues en Un 20 minuto. segundos, no, 20 segundos cada uno. Miguel. Bueno, pues Una simplemente conclusión. que estamos entrando a un régimen nuevamente como lo que pasó en 1924, que se prolongó hasta el 40, donde se va a juntar un maximato comunista, como con Cárdenas, pero hay una solución, y la solución se dio a partir de 1940, que llega un presidente católico, como Manuel Ávila Camacho, que borró el legado de Cárdenas, el legado del maximato, y abre una nueva ventana de tiempo de 30 años de desarrollo estabilizador. ¿Y entonces tú qué crees? Que tenemos una oportunidad en el 2024 para que podamos sentar las bases para salir de este próximo año. Así es. Julieta. Yo, como siempre, regreso a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos una oportunidad como católicos a formar parte de esto y no esperar que otros decidan, sino involucrarnos en esto para ver lo que va a pasar con nuestra institución, con lo que creemos, pues siempre con la confianza que hay alguien más grande arriba que está dejando que nos peleemos para ponernos en orden. Y creo que nos toca una responsabilidad no solo de los obispos, no solo del Papa, sino de cada uno de los católicos creyentes, que nos pongamos a trabajar para que verdaderamente saquemos a flote esta institución y esto que creemos cada uno de nosotros. Tú y yo vamos a misa todos los domingos. ¿Crees que nuestros hijos vuelvan a ir a misa todos los domingos? ¿Los hijos de quiénes? De todos los que estamos aquí y del público que nos está viendo. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Probablemente no lo veamos, pero tenemos que ser conscientes que hacemos un trabajo, como dijo Dios, tú ponte a trabajar, para ver, aunque tú no veas los frutos o se vean bastante. La mejor previsión que podemos hacer todos es estar en estado de gracia. Esa es la mejor previsión. Mira, ya se nos está haciendo obispo, Miguel. Pero es cierto, tienes toda la razón. Claro. Porque nadie sabe el día ni la hora. Así es. Primo querido. Pues quisiera cerrar con un cisne blanco, ¿no? A ver, sí, por favor. Está muy fatalista aquí, Roberto, todo el Hay tiempo. enormes oportunidades para la economía mexicana, como puede ser la industria de microchips, como puede ser esta tendencia de relocalización de plantas que vienen de China y se quieren instalar en México. Desafortunadamente, por ejemplo, en ese aspecto, pues la CFE no tiene suficientes acometidas y los desarrolladores de parques industriales en el norte del país se quejan de que no hay ni electricidad ni agua y entonces no podemos aprovechar esta oportunidad. El cisne blanco sería que el presidente cambia de opinión y cambia las políticas y permite que haya, por ejemplo, una política económica hacia las energías limpias. No, bueno, eso ya es cisne blanco, eso ya es un sueño guajiro. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Julieta. Gracias, Miguel. Gracias, Roberto. Yo también tengo un sueño guajiro. De opio. No, ya que acaben el tren que va de la Ciudad de México a Toluca, ya que lo acaben. Lleva 15 años eso, a ver qué día lo puedo estrenar. Gracias a los tres y a cada uno nos han dado un muy buen programa. Pues esto apenas una muestra. Como siempre, la mejor opinión es la de usted. No se puede prevenir lo que no se prevé y entonces ahí tenemos cosas previsibles y así las podemos prevenir. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, oiga. Feliz año nuevo y Dios le guarde. Gracias.